Vamos a iniciar la entrevista. Lo señalábamos, uno de los candidatos al rectorado de la Universidad Nacional de Loja nos acompaña en vivo. Es el ingeniero Rafael Morales, que está terciando en este proceso electoral, ya legalmente inscrito. Tiene como candidato, consta en la misma papeleta como candidato al vicerrectorado de la universidad, el doctor Gonzalo Añasco. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada, cuéntenos un poquito. Para mí resulta un poco difícil, como tengo que, qué denominación tengo que usar antes de iniciar esa entrevista. Su currículum pues va mucho más allá de solamente decirle ingeniero, solamente decirle doctor. Cuéntenos un poquito acerca de ello. ¿Usted es PhD ya en la actualidad, ingeniero? Sí, es decir, en la época yo estuve en Francia. Francia tenía sus propias denominaciones diferentes a las que existen en el sistema anglosajón. Postdoctorado. Había la maestría, que es un diploma de estudios a profundidad, después el doctorado y un postdoctorado. Yo lo que tengo en este momento es, claro, soy ingeniero de la Universidad Nacional de Loja, tengo una maestría en la Universidad de París, un doctorado en la Universidad de París. ¿Maestría en qué, ingeniero? En genética y mejora genética de plantas. Y tengo un postdoctorado, que es un doctorado de Estado que se llamaba en Francia, en ciencias naturales, es decir, es un doctorado que amplía mucho la capacidad de trabajo y de investigación, sobre todo en campo de las ciencias naturales. Esto, me imagino, representa sacrificios de toda índole, el poder ejercer, y sobre todo antes, cuando las facilidades que existen ahora, hay que reconocer que en el ámbito educativo el tema becas, lo que han hecho estamentos estatales han sido tremendamente positivos, pero antes me imagino que eran sacrificios difíciles. 6 años sin trabajar, ¿o se podía combinar trabajo? No, imposible. El trabajo era la investigación, era tiempo exclusivo dedicado a la investigación, pero yo me fui de 26 años, de tal manera que yo podía quedarme 2 años durmiendo 2 horas diarias para poderme igualar. Estoy hablando de una de las mejores universidades del mundo, y eso significa igualarse en matemáticas, en física, en química, en todas las materias. En el idioma, porque acá las deficiencias en ese entonces eran bárbaras. Además, en el idioma. Entonces, el esfuerzo era doble. Pero bueno, de 26 años uno tiene la energía y la capacidad para poder aguantar una presión enorme. Usted estaba soltero. Estaba soltero, por lo tanto yo tenía... Pero esto ayuda también, indiscutiblemente. Absolutamente. Entonces, además, trabajar en una universidad al nivel de las mejores universidades del mundo no es lo mismo que trabajar en cualquier universidad. La Universidad de París, París 11, es una universidad donde solamente se estudia ciencias, nada más. Física, matemáticas, química y biología. Y todas sus derivaciones, digamos. En esas circunstancias, además hay que medirse con la gente que tiene ese nivel. Y hay que estar ahí. Además, yo era becado por el gobierno de Francia. Por lo tanto, si no tenía las calificaciones correctas, simplemente, bueno, se regresa a su país y arreglado. ¿Cómo lo ha aplicado luego ya en lo que es la carrera como docente? Bueno, yo comencé trabajando en el CATER, construimos el CATER, que fue una institución que le dio renombre a la Universidad de Loja, al país, y que permitió discutir un tema que era fundamental, el desarrollo rural. El desarrollo rural en una provincia tan pobre, con tan pocos rendimientos, es un tema que se había tomado como un tema de tecnología baja. El trabajar para subir los rendimientos en la producción agropecuaria en situaciones de marginalidad es tremendamente difícil. Necesita mucho más esfuerzo, mucho más ciencia y mucho más tecnología. En ese tiempo logramos producir varias variedades de maíz, por ejemplo. Fíjese que se considera que una variedad cualquiera de cualquier planta en 3 o 4 años está obsoleta, pero sin embargo ya tiene más de 15 años las variedades que producimos y los agricultores siguen sembrándola. Yo acabo de llegar hace 2 semanas, fui nombrado miembro del tribunal para calificar a los profesores que iban a entrar a la Universidad de Cuenca. Nosotros, siendo Universidad B, estamos calificando a los profesores que entran a una universidad tipo A, como la Universidad de Cuenca. Sin embargo, de los 3 concursos que participamos, 2 quedaron desiertos porque no hay el personal suficiente que cumpla los requisitos. Como catedráticos en la Universidad de Cuenca. Como catedráticos en la Universidad de Cuenca. O sea, estamos en un problema bien grave. Y por eso entonces lo que nosotros hicimos es enviar a jóvenes para que se especialicen al más alto nivel. Pero ¿qué pasa? Regresan esos jóvenes, algunos con maestría y otros con doctorado, y no tienen cabida en la Universidad de Loja. No tienen cabida. Ejemplos. Por Dios, pero ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Hay ejemplos prácticos? Es un contrasentido, lógico así. Hay 5 o 6 personas que tuvieron que hacer una reunión con el director del CENESID para decirles que los libere
de la obligación de trabajar en la Universidad de Loja. ¿Cómo es posible? No es entendible, ¿no?, que cuando necesitamos acreditar la universidad, y la universidad se acredita con personal del más alto nivel. Pero si esas son las falencias, lo que el propio CES, lo que el propio CENESID ha señalado de la Universidad de Loja. Absolutamente, y sin embargo no se lo hace. ¿Cómo es posible? Eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Mire cuántos paros han habido en la Universidad de Loja últimamente, porque no hay profesores. En comunicación no hay profesores, en medicina no hay profesores, en un montón de áreas no existen profesores. Pero sí existen profesionales con acciones se presentan y no los cogen. No los cogen, pero además muchos de los que los cogen son para que son parientes de tal, son, digamos, para amarrar un poco las elecciones de ahora. Imagínense si seguimos con esa situación, 5 años más de administración en la universidad, realmente eso se va al suelo. Es un compromiso absolutamente urgente nuestro, el de caer en cuenta que la Universidad Nacional de Loja, que ha sido una institución histórica, que ha dado gente del más alto nivel al país y para el extranjero, caiga en semejante situación. Ahora ni siquiera somos la mejor universidad de Loja, somos categoría B, la UTPL es categoría A. ¿Cómo es posible que nos quedemos en esa situación en una universidad que tiene más de 100 años de creación? Pero hay un tema que también puede llamar la atención a quienes nos escuchan. Usted tiene un rico currículum, ha trabajado, vinculado a varias áreas importantes. ¿Esto en alguna medida no se lo pone en riesgo cuando uno va a ocupar un cargo administrativo que puede resultar complejo y difícil, o que el manejo no sea el que precisamente alguien vinculado a las ciencias lo puede realizar? Absolutamente, ese es un problema. Pero el problema es de que alguien que no tiene experiencia no tiene la visión de universidad. Ese es el problema. Este momento, por ejemplo, para ponerle un caso, que también parece de Ripley. Durante 3 años construimos un proyecto intercontinental. En América del Sur solamente participaba la Universidad del Brasil y la Universidad Nacional de Loja, con el objeto de hacer una investigación de cómo conservar la biodiversidad. ¿Por qué es importante la conservación de la biodiversidad? Porque con el cambio climático, las principales soluciones para el cambio climático van a estar en la biodiversidad, porque van a aparecer nuevas enfermedades, nuevas plagas, sequías, inundaciones. ¿Cómo hacemos para la producción en esas condiciones si las semillas no están adaptadas a esas condiciones? La biodiversidad. De la biodiversidad van a salir los nuevos medicamentos, las nuevas sustancias primarias para la industria. Por lo tanto, la biodiversidad es fundamental para el mantenimiento de la humanidad, no solamente de nuestra región. El Ecuador es un país megadiverso, y la región sur del Ecuador es la región más megadiversa del Ecuador, con datos moleculares. Desde la historia también, desde hace muchísimas décadas. Nosotros mismos hemos hecho investigaciones y tenemos publicaciones al respecto. Por lo tanto, la biodiversidad no es solamente un problema de necesidad urgente en el Ecuador, sino en el mundo. Hacemos el proyecto, yo viajo a Nepal, nos reunimos entre los diferentes continentes, discutimos cómo elaborar el proyecto de tal manera de poder intercambiar información, de que eso sirva para que tengamos un proyecto de base a nivel mundial. Esto era una oportunidad impresionante para la Universidad de Loja, para que participen profesores, estudiantes, financiado por la FAO. Llego aquí con el convenio para que lo firme el señor rector. El señor rector dijo que no lo firmaba, que ese no es un tema de interés para la Universidad de Loja. Se lo negó, el Ecuador se quedó afuera, la Universidad de Loja se quedó afuera, es decir, perdimos una oportunidad de oro para participar en un proyecto de interés mundial. ¿A qué atribuye usted una actitud así? A lo que estamos hablando hace un momento, es decir, a la ceguera total. No se entiende lo que es una universidad. Una universidad tiene que estar a la cabeza de los hechos, dando la luz a la sociedad a través de la creación del conocimiento, por dónde debe ir una sociedad. Pero ahora vivimos en un oscurantismo, en una universidad tipo B, y posiblemente vamos a la C. Con esto de la no contratación de estudiantes, de la no promoción, por eso llamamos esto Alianza para la Democracia y la Dignidad. Si no tenemos la dignidad suficiente para poder crear conocimiento, no podemos avanzar. Fíjese, por ejemplo, la investigación actualmente es la base de las universidades, no solamente en el Ecuador, en el mundo entero. Universidad que no crea conocimiento no puede llamarse universidad. ¿Y cómo se crea conocimiento? A base de la investigación. Si usted revisa el reglamento de investigación de la Universidad de Loja que hizo la administración actual, ¿qué dice? Que yo hago el proyecto, pero el señor rector y el director de investigaciones es el que decide quién es el director del proyecto. ¿Cómo es posible sin el respeto a la autoría,
a la propiedad intelectual, que crezca la investigación en la universidad. No es posible. Quien hace un proyecto tiene que ser el que dirige el proyecto y rodearse de los profesores y estudiantes para poder crear el conocimiento. Además, se crea un elefante blanco, que es una dirección de investigaciones, donde el señor tiene ahí contratado un poco de gente para que ellos hagan investigación. No, señor. La investigación tiene que nacer de las carreras, de las necesidades de esas carreras, con los profesores de cada carrera, con los estudiantes, ligados a los problemas de la sociedad. Pero no podemos crear elefantes blancos que solamente sirven para una bonificación, para crear el ego de una persona, etcétera. ¿No está enfocada la Universidad Nacional de Loja a lo que pretende, por ejemplo, el gobierno, a lo que pretende CES, CENESID y otras entidades que están vinculadas al quehacer universitario, en el sentido de que mejorar cualitativa y cuantitativamente lo que se está desarrollando al interior de esas universidades? Racionalmente ese sería el camino. Porque si estamos cambiando todo el sistema educativo, la primaria, la secundaria, la universidad, lo mínimo que podemos hacer como universidad es prepararnos para eso, para hacer una universidad de excelencia. Actualmente, mire, pongamos un ejemplo, esa computadora que está delante suyo, esa computadora tiene $50, por ejemplo, de materia prima. ¿Cuánto tiene de conocimiento? $1,000. Esa es la diferencia. ¿Cómo hacemos un país rico o un país pobre? País rico, el que explota su conocimiento, su tecnología, su base, su posibilidad de innovación, pero se hace en base de conocimiento. ¿Quién hace el conocimiento? La universidad, porque ahí deben estar concentrados los mejores cerebros. Estamos haciendo eso. En el discurso, sí, porque cuando se oyen los discursos que dan, es increíble lo que están haciendo, pero los resultados, muy lejos de la cuestión. Usted ve aquí el currículo nuestro, yo tengo unas 50 publicaciones en revistas, algunos de ellos en revistas indexadas. ¿Cuántas publicaciones tienen ellos en revistas indexadas? Ninguna. Y no lo digo gratuitamente, yo sé que no tienen ninguna. Porque no hacen conocimiento que sea validado internacionalmente. No es cuestión que nosotros demos discursos aquí sobre que sí hacemos las cosas, cuando en realidad las pruebas no lo comprueban. Por lo tanto, estamos exactamente en el camino inverso. Por lo tanto, es por eso que nuestra propuesta es prácticamente un clamor para un cambio que se necesita absolutamente para salvar a nuestra universidad de una mediocridad que ya no tiene par. ¿Las reglas del juego a su criterio están claras? ¿Hay equidad entre las candidaturas más allá de que el actual rector y vicerrector estén optando por la reelección? Yo le voy a poner unos ejemplos para que usted mismo vea si hay equidad o no. Ellos comenzaron la campaña antes de que convoquen a elecciones, 3 meses antes. La foto del rector estaba puesta en una pancarta enorme, usted debió haberla visto, a la entrada de la universidad. Pero parece que hubo cierta delicadeza, porque cuando nuestros equipos iban a entrevistarlos como candidatos a rector, ellos dijeron no, entrevisten al resto porque nosotros todavía no somos candidatos. Sí, pero las pancartas estaban ahí y los directores de las áreas estaban ya haciendo firmar a todos los profesores y a los trabajadores, obligándolos a que lo hagan. ¿Eso es equidad? Eso no se llama equidad. Nosotros comenzamos inmediatamente después de la convocatoria y nuestras candidaturas asomaron últimos después de la convocatoria, respetando el debido proceso. Pero sin embargo aquí, además ellos tienen todos los medios, llenaron los buses, entonces usted vio, de propaganda los buses, y la Contraloría los hizo sacar la propaganda de los buses y también de la entrada de la universidad. Entonces, ¿eso se llama equidad? No se llama equidad. Pero nosotros, en cambio, lo que sí tenemos es la razón. Y si usted va a la universidad y conversa con la gente, es la candidatura que más crece, la candidatura nuestra, porque nosotros tenemos un plan de trabajo, tenemos declaración de principios, estamos discutiendo con la gente, tenemos asambleas todas las semanas, de tal manera que la propuesta que tengamos sea un producto del consenso, de la discusión, no de la inspiración divina individual. Doctor, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ha sido el candidato al rectorado de la Universidad Nacional de Loja, encabezando las listas B, es el doctor e ingeniero Rafael Morales. Vamos a una pausa, retornamos de inmediato.